Y bien, lo que veremos en particular en este tema, ingenierazos, es determinar el tensor de esfuerzos asociados a un plano de corte, así como los esfuerzos y direcciones principales para el análisis e interpretación de los esfuerzos en un medio continuo. Bien, ingenierazos, vamos a iniciar. Vamos a revisar varias hipótesis básicas, conceptos. Sí quiero comentarles, como ya vimos en clases también, ingenierazos, que esas hipótesis y esos conceptos, muchos de ellos son un tanto abstractos. Lo que quiero decir es que son difíciles de comprender a la primera lectura o a la primera ocasión que se escucha. Pero poco a poquito se irán familiarizando y comprendiendo las cosas, ¿vale? Por ejemplo, uno de los conceptos que se introducen y que son fundamentales para comprender el tema es la de densidad generalizada. Lo que conocen o conocemos como una densidad, la vamos a utilizar, sí, pero en unos términos más generales. Ya en un momentito más voy a explicar más a detalle este concepto. También vamos a conocer los tipos de fuerzas que afectan o que están en el medio continuo. Es de vital importancia conocer estas fuerzas y cómo las vamos a expresar mediante densidades. ¿Sí? Entonces ya quiero que vayan empezando como a imaginarse qué tal vital o qué tan importante es conocer el término de densidad generalizada, porque lo vamos a utilizar para todo, hasta incluso para las fuerzas que van a estar aplicadas. Y obviamente también el postulado de Cauchy. Un postulado, nada más como paréntesis, ingenierazos, eh, es una propuesta que no necesita verificación matemática. Con ese término vamos o con ese concepto vamos a iniciar. ¿Sí? Bien, también quiero comentarles, antes de estos términos, ingenierazos, ¿qué resolvían en estática, por ejemplo? eh, Se tiene ya una base física para resolver los problemas de mecánica, tanto de una partícula o de un cuerpo rígido. ¿Qué se resuelve en un problema? Prácticamente siempre se buscó descubrir el estado en equilibrio, ¿vale? O vaya, lo que se busca siempre es el estado de fuerzas en el sistema que garanticen que esas partículas o ese cuerpo rígido siempre se mantenga en equilibrio. Una vez que ya se conocen esas fuerzas, pues ya se puede encontrar pues todas las demás características, como por ejemplo su desplazamiento, su movimiento en general en el espacio, ¿no? Ya podemos conocer su velocidad, el movimiento en general. ¿Sí, ingeniera Sos? Bueno, eso es lo que se resolvía anteriormente, el equilibrio. Ahora, en este caso, no vamos a tener un cuerpo rígido como tal o una sola partícula, ¿sí? Antes se consideraba precisamente la partícula, el cuerpo rígido, que simplemente se desplazaba y no rotaba, simplemente se desplazaba. Sin embargo, aquí vamos a ver que el cuerpo rígido sí rota y se desplaza, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la misma situación, perdón, ingenierazos, aquí se saltó esta parte. Aquí, ingenierazos, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, pero con muchísimas partículas, con infinitas partículas. ¿Cómo se mueven infinitas partículas y cómo se desplazan unas con otras? ¿Sí? ¿Cómo se desplazan unas con otras? Entonces, si son muchas partículas, pues se derrumba lo que es la idea del cuerpo rígido. Ya no nos interesa aquí qué sucede cuando es un cuerpo rígido. No, no, aquí ya no, aquí ya no. Ya son infinitas partículas, ingenieros. Y para esto nos vamos a apoyar de las leyes físicas, ¿no? Las principales leyes físicas. Aquí es importante que si no le den una pequeña revisada o estudien, por favor, lo que son principalmente las leyes de Newton. Las vamos a utilizar bastante lo que es la segunda ley de Newton, lo que es la causa y efecto. ¿Sí, ingenieros? Bien, ingenieros. Entonces,
Vamos a hablar, perdón, sobre las leyes físicas. Es importante comentarles que aquí, o recordarles, como hace unos segundos les comenté o lo dije, es que vamos a hablar a nivel de la partícula, ingenieros. ¿Ok? Entonces, si platicamos de la segunda ley de Newton, donde tenemos una causa y un efecto, ¿sí? Podemos deducir de la siguiente manera. Podemos decir, ingenierazos, vamos a determinar que es este alfa, vamos a hablarlo como la causa y este beta como el efecto. Si nosotros tenemos una partícula, ingenierazos, y trazamos una pues dirección, vamos a tener lo siguiente. Muy seguramente, ingenierazos, vamos a presentar la siguiente manera. Tenemos esta dirección, ingenierazos. Esta parte tenemos una cierta dirección, una cierta orientación, un sentido que tenemos acá, ¿sí? De esta partícula. Y a esta partícula le agregamos una fuerza, le ponemos una fuerza externa, ¿sí? Provoca un desplazamiento, ingenierazos, y entonces podemos determinar que esta función alfa es lo mismo que esta fuerza. Esta fuerza significa la causa. Y a ese desplazamiento que se generó por ese empuje, ¿sí? Ese es el desplazamiento, ingenierazos. Siempre vamos a resolver, o el problema que siempre se resuelve para unas partículas es por lo general el movimiento de esa partícula. Vamos a resolver ese movimiento, esa trayectoria que se genera debido a estas fuerzas, ¿sí? Entonces, si hacemos esta analogía y decimos que si la función de alfa es igual a la causa, o sea que es la fuerza, y la función beta, que resulta ser el efecto, o sea el desplazamiento, ¿sí? Podemos determinar la siguiente función. Entonces podemos decir que la función, ¿sí? de beta, y obviamente porque hay un determinado tiempo, transcurre un determinado tiempo. Se plantea esta ecuación que es igual, y le voy a poner la función de alfa, lo que es la causa. Este entonces quedaría, ingenierazos, como el efecto, y esto, ingenierazos, sería la causa, ingenierazos. ¿Ok? Esta es la función. Vamos a plantear una ecuación, una propuesta física que se relaciona entre la función causa y la función efecto. Y en una partícula que los cambios en función pues del tiempo, ¿no? Esos efectos en función del tiempo, ingenierazos. ¿Vale? Espero se vaya comprendiendo hasta aquí. Esta sería nuestra relación. También es importante comentar algo, ¿sí? Eh, este planteamiento son en términos generales, es importante comentarlo también. ¿Sí? Uno puede encontrar muchísimos modelos del continuo, no de mecánica del continuo, sino del continuo, ingenieros. ¿Sí? Porque, eh, digo, del medio continuo no es una ley aplicada a muchas ramas de la ingeniería física. ¿Sí? Muchos físicos, obviamente, de alguna manera critican esta situación porque respecto a lo que ellos les interesa, esto no, esto carece de precisión, mucha precisión. Sin embargo, para nosotros como ingenieros civiles, es suficiente este nivel de precisión para resolver nuestros problemas de movimiento. ¿Sí? Estoy seguro que en eh, pues en algunas bibliografías, algunos autores obviamente manejan esto a una escala mucho más precisa. Pero para nosotros como ingenieros civiles esto es lo suficiente para poder determinar y solucionar pues nuestros problemas de movimiento.
Y entonces, ingenierazos, continuando con la analogía que veníamos manejando del movimiento, que es el problema que estamos resolviendo, vamos a identificar en mecánica lo que es la cantidad de movimiento, ¿no? En pocas palabras, vamos a determinar de acuerdo a la ley de Newton la cantidad de movimiento o momentum. En algunos autores lo manejan como momentum, ingenierazos, como el momentum, ¿sí? Entonces, ingenierazos, lo que vamos a resolver aquí es la cantidad de movimiento, que está definido por esta ecuación. La cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Aquí hace falta un pequeño detalle, ingenierazos. La cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Entonces aquí hace falta esta partecita y la velocidad es vectorial. ¿Sí? No se les debe pasar esta partecita porque si no es escalar. Si no ponemos esto, estamos determinando que es escalar y no, es vectorial, ingenierazos. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la ecuación, perdón, de la cantidad de movimiento. Masa por velocidad. Por ejemplo, y ya ustedes ya lo han resuelto muchísimas ocasiones seguramente, y podrán observar muy fácilmente que si por ejemplo tenemos mayor masa, vamos a tener una mayor cantidad de movimiento o mayor velocidad, y entonces conforme vayan variando estas cantidades, ingenieros, definitivamente vamos a tener diferentes cantidades de movimiento. Hablando, por ejemplo, de lo que veníamos platicando hace un momento, de una partícula que se le aplica una fuerza, ¿sí? Y que tiene un desplazamiento U, que este es el desplazamiento y esta es la causa y este es el efecto. ¿Sí, ingenieros? Está aplicada una fuerza que causa un desplazamiento. Haciendo la analogía con esto, que es la causa y efecto, entonces, si incluso pueden observar que si tenemos todas las condiciones iniciales, pues ya somos capaces de conocer precisamente este desplazamiento simplemente integrando con respecto al tiempo. Bien, esto entonces, si esto es cómo se desplaza esta cantidad de movimiento, quiere decir que esto, ingenierazos, esto es el efecto. ¿Sí? Esto es el efecto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, nos dice que los cambios en el tiempo de ese momento, o sea, la derivada, ¿sí? En este caso de la cantidad de movimiento en el tiempo, ingenierazos, son iguales a la sumatoria de las fuerzas. Esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza es la suma de varias pequeñas fuerzas, ingenierazos. Entonces, este es el significado, ¿vale? Entonces, ya con esto, esta es la resultante, esta es una resultante, o es la sumatoria de muchas fuercitas, ingenierazos, ¿ok? Entonces, esta es la derivada. Ahora, si sustituimos esta derivada en esta ecuación, ingenierazos, ¿sí? Y si la masa permanece constante, pues llegamos a la siguiente forma, que tendríamos que tener eh, la, pues la derivada con respecto a la masa. Esta con respecto a la masa y quedaría de la siguiente manera. Esta masa con respecto al tiempo, esto es igual a la causa. Y se observan, ingenieros, esta ecuación a la que llegamos ya finalmente, que es la causa, este es el efecto. Este es el efecto y esta es la causa, la fuerza, ingenieros, que es un análogo, este es algo, ¿cómo se puede decir? Vaya, es alguna relación a la ley física que vimos hace un momento, a esta función, ingenieros, a esta función que es, ¿se acuerdan que habíamos dicho la causa y el efecto? Y dijimos que era esto, y esta era precisamente la causa, y este beta sería el efecto. Y de esta manera hacemos la analogía entre estas dos, y así tenemos nuestras densidades de cantidad de movimiento, ingenieros.
Bien, ingenierazos, voy a plantearles un pequeño problemita muy sencillo de un sistema de masas para comprender precisamente lo que hemos visto, los conceptos que se han visto hace unos minutitos. ¿Sí? El planteamiento es el siguiente. Yo tengo un sistema de tres masitas, masa 1, masa 2, masa 3, que están unidas esas tres masas por tres resortes con diferentes rigideces. Rigidez 1, 2, y aquí faltó esta rigidez, rigidez 3, ingenierazos. ¿Ok? Rigidez es la resistencia que opone un cuerpo a la deformación. Esa es la rigidez por definición. Entonces, yo tengo tres masas, ingenieros, diferentes, con tres rigideces diferentes, unidas por tres resortes con rigideces diferentes, donde yo les estoy aplicando cargas en cada una de esas masas diferentes, cargas o fuerzas, mejor dicho, que están con respecto a un tiempo determinado, con respecto al tiempo. Entonces, obviamente, si yo tengo diferentes masas, diferentes rigideces y diferentes fuerzas, ¿sí? Con respecto al tiempo, voy a tener diferentes desplazamientos, ¿sí? De cada una de esas masas. Por eso estoy diferenciando esos tres desplazamientos. ¿Sí, generosos? Para resolver precisamente este sistema, pues lo único que podemos hacer es aplicar la segunda ley de Newton en cada una de esas partículas, de estas masitas. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre, ingenierazos, y lo ponemos de esta manera. Tenemos mi masa o mi partícula 1. Voy a partir de esta zona, ¿sí? Cada uno son diferentes, porque recuerden, son diferentes rigideces. Entonces tengo mi masa 1. ¿Qué, ¿Qué voy a tener aquí? Voy a tener aquí, ingenierazos, mi fuerza 1 y mi fuerza 2. Perdón, 2. Estas fuerzas, ingenierazos, aquí hace falta otra fuerza, que es la fuerza precisamente la que está o la que se está aplicando, ¿sí? Voy a ponerla aquí, con respecto al tiempo, ¿sí? Yo estas fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, pues no voy a saber cuánto valen dichas fuerzas, porque obviamente varían con respecto al tiempo, ¿sí? Tenemos que determinar estas fuerzas, ¿sí, ingenieros? Y sumadas a estas fuerzas, ingenieros, hay una fuerza, ¿sí? Para complementar el sistema, ingenieros, voy a incrementar o a colocar esta fuerza, que esta fuerza es la componente del cambio de momento, con lo que quiero decir, un cambio o una fuerza de inercia, ¿sí? Que está generada precisamente por esta carga. La fuerza de inercia está opuesta a esa carga, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ese resorte que está regresando a su estado original, ¿sí? Acuérdense que la fuerza de inercia, pues es una oposición al cambio de trayectoria o de su velocidad, ¿sí? En general, como significado fundamental de inercia, pues es la resistencia a la aceleración. Es una fuerza imaginaria finalmente. Y pues todo lo hacemos sentido. Y está determinada por lo siguiente. Acuérdense de esto, que es nuestra masa por nuestra aceleración. Esta sería nuestra inercia. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre, ingenieros. ¿Sí? Ahora bien, eh, al conocer este sistema, obviamente también podemos conocer la relación entre la fuerza y desplazamiento. ¿Cómo quedaría este sistema de fuerza y desplazamiento? Pues simple y sencillamente dibujamos nuestro resorte, ¿sí? Y en este punto vamos a tener un desplazamiento, ¿sí están de acuerdo? Y en este otro punto tenemos otro desplazamiento. Derivados a esos desplazamientos vamos a tener una fuerza 1 y en este otro punto tenemos una fuerza 2. ¿Vale? Vean, observen, si los desplazamientos son iguales, este desplazamiento con este desplazamiento son iguales, pues obviamente quiere decir
que el cuerpo es rígido, que no hay fuerzas, ¿sí? Todo desplazamiento, todo este sistema, todo esto se mueve. Sin embargo, si los desplazamientos son diferentes, estamos hablando de un desplazamiento relativo. Entonces, ese resorte va a introducir una fuerza. Al ser relativo estos desplazamientos, va a haber una fuerza aplicada. A esa fuerza la llamaremos fuerza elástica, ingenieros. Fuerza elástica. ¿Ok? Bien. De esta manera podemos calcular las fuerzas teniendo los desplazamientos y la rigidez elástica. Siempre que haya obviamente un desplazamiento relativo. ¿Vale? Ahora es importante como definición ver, es importante saber lo que significa esta rigidez. ¿Qué tanto impacta esta rigidez en nuestro cuerpo? En nuestro sistema, mejor dicho. Perdón, sistema, en nuestro sistema de masas. ¿Qué tanto afecta esta rigidez? Fíjense, si la rigidez K1, en la rigidez K2 y la rigidez K3, si estas rigideces son infinitamente grandes, el sistema no se mueve. Si son infinitamente grandes, aunque se le apliquen diferentes cargas, obviamente no se va a mover. No se va a mover el sistema, así de simple, no se mueve. Entonces, tomando esta consideración, donde voy a poner aquí K1, K2 y K3, ¿sí? Son infinitamente grandes, infinitamente grandes, no se mueven, ingenierazos, no se mueve el sistema, así de simple. Entonces, partiendo de esta pequeña comparación, ¿sí? Y que ustedes puedan observar precisamente que no se mueve el sistema, podemos definir que el cuerpo rígido, ¿sí? Lo podemos definir como un sistema de infinitas masas, de muchísimas masas, e infinitos resortes, donde las rigideces son infinitas, por lo que no hay manera de cambiar ese cuerpo, de modificarlo o de deformarlo, ¿sí? Obviamente esta es una idealización nada más, porque que en realidad pues tiene que ver con la relación entre lo que es la carga y la rigidez. La relación carga, lo que es la relación carga y lo que es la relación rigidez. Esta relación, ingenieros, ¿sí? Ese significado de cuerpo rígido va definitivamente y directamente a lo que es la carga y la rigidez. Voy a poner otro ejemplo. Si las cargas, por ejemplo, son muy grandes con respecto a la rigidez, si son muy grandes las cargas, muy grandes las cargas, con respecto a esta rigidez, ingenierazos, obviamente este resorte va a deformarse, este, y va a depender obviamente de la carga y de la rigidez, pero va a deformarse al final de la cuenta. Pero por ejemplo, si las cargas son muy pequeñas con respecto a la rigidez, entonces vamos a tener un cuerpo rígido. Y vuelvo a repetir, es una idealización. ¿A qué me refiero con esa idealización, ingenierazos? Que obviamente no hay un cuerpo como tal rígido. Todos los cuerpos son deformables. Todos los cuerpos son deformables. ¿Sí? Eso es importantísimo como concepto de rigidez. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que resolver el equilibrio del sistema de resortes para rigideces muy grandes, pues no hay dificultad, ¿están de acuerdo? Porque lo podemos resolver como pues simplemente estática. Y honestamente, si tenemos una rigidez muy grande, pues no tendríamos o no habría eh, pues el sentido tener esa carga que cambie con respecto al tiempo. Simplemente encontramos la reacción en el apoyo, hacemos el equilibrio, una sumatoria de fuerzas y obtenemos precisamente lo que es eh, la, la, este, la carga, ¿sí, ingenierazos? O la masa, lo que tenemos que decir. Aquí en el medio continuo lo que se hace es liberar precisamente esas condiciones de rigidez, esa hipótesis de que las cargas son muy pequeñas con respecto a rigidez, entonces vamos a permitir que haya esas deformaciones
Muchas gracias. No olvides suscribirte y darle like.